Hay noches en que el cuerpo te pesa más de lo normal. Y no hablo del cansancio de haber trabajado mucho, que se lo conocemos todas. Hablo de otro peso, un peso que se te instala en el pecho como si alguien te hubiera puesto una piedra invisible encima y no te deja respirar hondo. Te acuestas y lo sientes. Cierras los ojos y ahí está. No es dolor exactamente, es opresión. Es como si el aire de tu cuarto se hubiera hecho más espeso, más denso, más pesado. Yo conozco esa sensación. La conozco porque hubo una temporada en mi vida en que me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, con las manos frías, con una angustia que no tenía nombre y no sabía por qué. Oraba, me volvía a acostar y a las 3 de la mañana del día siguiente el mismo peso, la misma piedra. Y lo que Dios me mostró en esas madrugadas sobre la sal, sí, la sal, eso tan sencillo que tienes ahí en tu cocina, junto a la estufa, al lado de la pimienta, en ese frasquito que ni recuerdas cuándo compraste, tiene 3 raíces bíblicas que nadie te ha explicado juntas. Y la tercera es la que va a cambiar tu manera de orar a partir de esta noche, sobre todo si tienes un hijo que se alejó de ti. Sobre todo si hay algo en tu casa que no puedes nombrar, pero que sientes como una sombra que no se va. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que me dejó helado cuando lo descubrí estudiando el hebreo original. La palabra que se traduce como sal en la Biblia es por melach. Y esa misma raíz, melach, aparece en otra palabra que significa destruir. Suena fuerte, ¿verdad? La misma raíz lingüística. La sal que preserva y la destrucción que arrasa comparten la misma sangre en el idioma original de las Escrituras. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que la sal en la Biblia no es un condimento, no es lo que le echas a los frijoles para que sepan mejor, es un arma de doble filo. Preserva lo que Dios quiere preservar y destruye lo que Dios quiere destruir. Y Dios la puso en las Escrituras con una intención que la mayoría de los predicadores te han explicado a medias. Te dicen, tú eres la sal de la tierra, y no te explican qué significa realmente ser sal. Te hablan de la sal del pacto y no te dicen cómo activarla. Te cuentan la historia de Eliseo y se saltan el mecanismo que la hizo funcionar. ¿Te suena conocido eso de que te expliquen las cosas a medias? ¿Que te dejen con la sensación de que falta algo pero no sabes qué? Fíjate lo que pasó. Yo estaba estudiando el segundo libro de los Reyes una noche, ya tarde, con los ojos cansados, y me encontré con una historia que me detuvo en seco. Tuve que releer el pasaje 3 veces porque no podía creer lo que estaba viendo. El profeta Eliseo acababa de recibir el manto de Elías. Acababa de ver cómo su maestro subía al cielo en un carro de fuego. Era nuevo en el ministerio profético. Tenía la autoridad, pero todavía no la había probado. Y la primera crisis que le toca enfrentar no es un ejército enemigo, no es un rey malvado, no es una sequía nacional, es agua envenenada. Las aguas de Jericó estaban contaminadas. La Biblia dice que la tierra era estéril. Las mujeres perdían a sus hijos antes de nacer. Los sembrados no daban fruto. Todo lo que tocaba esa agua se moría o se marchitaba. Y los hombres de la ciudad van a buscar a Eliseo, el profeta nuevo, el que apenas empezaba, y le dicen, la ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y la tierra no da fruto. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Léelo esta noche antes de dormir, pero léelo despacio, porque lo que hace Eliseo es algo que si lo lees rápido parece una locura. Eliseo no hace una gran ceremonia, no convoca a toda la ciudad, no sube al monte a ayunar 40 días. Hace algo muy sencillo, casi doméstico, casi de cocina.
Dice, tráiganme un plato nuevo y échenle sal, un plato nuevo con sal. Eso pidió. Después va al manantial, al nacimiento del agua, al origen de la contaminación y lanza la sal al agua. Y dice, así dice el Señor, yo sané estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas. Y el agua sana, la tierra vuelve a dar fruto, las mujeres vuelven a dar vida. Ahora, detente conmigo un momento, no pases de largo por esta historia, porque no es solo bonita, no es solo inspiradora. Esta historia tiene un mecanismo que necesitas entender si quieres saber por qué la sal bíblica funciona como arma espiritual y por qué lo que tú has estado haciendo tal vez no ha funcionado. Eliseo no agarró cualquier plato, agarró un plato nuevo, sin usar, sin residuos. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea un recipiente que ya había sido usado podía estar contaminado ceremonialmente, podía haber tocado alimento ofrecido a ídolos, podía tener residuo de lo viejo, de lo impuro, de lo que no era de Dios. El plato nuevo era limpio, no había sido tocado por nada que no fuera su propósito original, y la sal que echó adentro no era sal cualquiera. Era sal consagrada por un acto de obediencia profética, respaldada por la palabra del Señor. La combinación de un recipiente limpio y una sustancia que preserva, lanzada con fe al lugar exacto donde estaba la contaminación, no a cualquier parte del río, sino al manantial, al origen. Eso es lo que sanó las aguas. ¿Y sabes qué me preguntó una señora después de que enseñé esto en una reunión de oración? Se me acercó con los ojos rojos, con las manos apretadas, y me dijo con la voz temblando, Padre, ¿y si mi casa es el agua envenenada? Esa pregunta me partió. Me partió porque esa señora no me estaba hablando de brujería, ni de cosas raras, ni de películas de terror. Me estaba hablando de algo muy concreto, muy cotidiano, muy doloroso. Me estaba diciendo, en mi casa hay pleitos que no se acaban. Mi esposo y yo dormimos en la misma cama, pero estamos a kilómetros de distancia, cada quien dándole la espalda al otro en la oscuridad. Mi hijo mayor no me dirige la palabra desde hace 8 meses. Se fue dando un portazo y desde entonces cada vez que suena el teléfono yo brinco pensando que es él y nunca es él. Mi nieta de 15 años está metida en cosas que me quitan el sueño y cuando intento hablarle me mira como si yo fuera la enemiga. Y yo he orado, he ayunado, he puesto música de alabanza, he hecho todo lo que me dijeron que hiciera y nada cambia. El agua sigue envenenada, la casa sigue estéril y cada día me levanto más cansada que el anterior. Voy a llamarla Doña Esperanza. Doña Esperanza era una mujer fuerte, de esas mujeres que se levantan a las 5 de la mañana sin despertador porque su reloj interno no conoce los sábados ni los domingos. Se levanta, pone el café, limpia la cocina, prepara el desayuno, deja todo en orden antes de que alguien más abra los ojos. De esas mujeres que sostienen la casa entera con 2 cosas, las manos y las rodillas. Porque sus manos trabajaban todo el día lavando, cocinando, limpiando, tendiendo camas, barriendo pisos, sosteniendo nietos, y sus rodillas oraban toda la noche. Era una mujer de fe desde niña. Su mamá le enseñó a orar antes de enseñarle a leer. Creció con la Biblia en la mesa de noche y con el olor del café colándose por la casa en la madrugada mientras su madre rezaba en voz baja en la cocina, con el delantal puesto, con los ojos cerrados, moviendo los labios sin que nadie la escuchara. Pero algo empezó a cambiar en la casa de Doña Esperanza hace unos 3 años. Primero fue algo sutil, casi imperceptible, como un zumbido bajo que no puedes ubicar pero que sientes en todo el cuerpo, como cuando el refrigerador hace un ruido raro y no sabes si siempre estuvo ahí o si es nuevo. Nadie peleaba abiertamente en la casa, pero nadie se miraba a los ojos tampoco.
Las conversaciones en la cena se fueron haciendo más cortas. Los buenas noches se fueron apagando. Los abrazos se volvieron mecánicos, de compromiso, de costumbre vacía. Y un domingo de esos que antes eran sagrados en esa familia, de esos donde todos se sentaban a comer juntos y se contaban la semana y se reían, doña Esperanza puso la mesa como siempre, los platos, los vasos, las servilletas dobladas con cuidado, el pan en el centro, la jarra de agua, y cuando se sentó y miró la mesa, se dio cuenta de que había puesto un lugar de más. El lugar de su hijo que ya no venía los domingos, su hijo que un día la miró a los ojos y le dijo: ya no creo en eso, mamá, no me esperes. Y se fue dando un portazo que ella todavía escucha cuando se hace el silencio en la casa. Un portazo que le retumba en el pecho cada vez que cierra una puerta en su propia casa. Ese plato vacío en la mesa, esa silla sin nadie, ese espacio donde debería estar sentado alguien que tiene sus ojos, su sangre, sus mismas manos. Si tú sabes lo que se siente mirar una silla vacía donde antes se sentaba alguien que amas, entonces ya sabes por qué doña Esperanza dejó de dormir. Ya sabes por qué a las 3 de la mañana, cuando todo está oscuro y callado, el silencio de esa casa le pesaba más que cualquier ruido del mundo. Y aquí es donde necesito que pongas mucha atención, porque lo que le pasó a doña Esperanza no fue que se rindió, al contrario, hizo más, oró más fuerte, ayunó más seguido, buscó consejo, fue a retiros espirituales, habló con pastores, buscó a alguien, cualquier persona que le dijera qué hacer para que su hijo regresara, para que la paz volviera a su casa, para que ese zumbido oscuro se callara de una vez, y alguien con buenas intenciones, no lo dudo, alguien que la quería y quería ayudarla, le dijo que pusiera sal en las esquinas de su casa, que echara sal en la puerta de entrada, que regara sal debajo de las camas y detrás de los muebles. Le dijeron que la sal limpia energías y protege y cierra puertas espirituales que el enemigo abrió. Y lo hizo con todo el corazón, con toda la fe del mundo. Lo hizo llorando mientras ponía puñados de sal en cada rincón de esa casa a las 11 de la noche, descalza, en camisón, susurrando oraciones que se le mezclaban con el llanto, pero no pasó nada. El hijo no llamó. La pesadez no se fue. El zumbido siguió zumbando. Y eso que no pasara nada después de tanto esfuerzo fue peor que cualquier ataque directo. Porque cuando tú haces algo con toda tu fe y no ves resultado, la fe no se rompe de golpe. No es como un vaso que se cae y se hace pedazos. La fe se agrieta despacio, como una olla de barro que parece entera por fuera, pero tiene una fisura por dentro que no ves hasta que le echas agua caliente y se parte en tus manos. La fe de doña Esperanza no se rompió esa noche, se agrietó, y cada día que pasaba sin respuesta, cada domingo con la silla vacía, cada noche a las 3 de la mañana, la fisura se hacía un poquito más ancha. ¿Sabes qué le faltó a doña Esperanza? No le faltó fe, no le faltó ganas, no le faltó desesperación, de eso le sobraba. Le faltó entender el mecanismo bíblico de la sal, porque la sal en la Biblia nunca funciona sola, nunca, jamás, en ningún pasaje. La sal sin la palabra de Dios es cloruro de sodio, es química, es lo que le echas a la sopa para que sepa mejor. Puedes regar 100 kilos de sal por toda tu casa y no va a pasar absolutamente nada espiritual. Pero la sal acompañada de la palabra, lanzada desde un corazón limpio hacia el lugar exacto de la contaminación, eso es otra cosa completamente diferente. Eso es un arma. Y aquí necesito abrirte la primera raíz de las 3 que te prometí al principio. La primera raíz es esta.
La sal como pacto. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 19, Dios le dice algo extraordinario al sacerdote Aarón. Le dice que la alianza que tiene con él es un pacto de sal. Pacto de sal. No de sangre en este contexto, no de fuego, de sal. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, vuelve a aparecer: Dios le dio el reino a David y a sus descendientes por pacto de sal. Las dos alianzas más importantes del Antiguo Testamento, la sacerdotal y la real, la del sacerdote y la del rey selladas con la misma sustancia. ¿Y por qué sal? Porque en el mundo antiguo, en toda esa región, no solo en Israel, en todas las culturas del Medio Oriente, cuando dos personas hacían un acuerdo que no se podía romper jamás, no firmaban un documento, compartían sal, se la ponían en la mano, se la ofrecían mutuamente. A veces la mezclaban con la comida que compartían en la misma mesa, y ese gesto significaba: esto que estamos acordando tú y yo es permanente, no se va a descomponer, no va a pudrirse con el tiempo, porque la sal preserva, lo que la sal toca no se pudre. Este pacto está salado, este pacto es eterno. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Dios no escogió esa imagen por casualidad. Dios nunca escoge nada por casualidad. Cuando Dios dice: mi pacto contigo es de sal, está diciendo algo que necesita entrar en lo más profundo de tu corazón esta noche. Lo que yo prometí sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, no tiene fecha de vencimiento. No se va a echar a perder. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas noches llores sin ver respuesta, no importa lo que tus ojos vean o dejen de ver. Mi promesa sobre ti está salada, está preservada, no se pudre, no caduca, no se borra. Y eso incluye a tu hijo, y eso incluye a tu nieto, y eso incluye ese nombre que tienes atorado en la garganta desde que empezaste a escuchar este mensaje, ese nombre que se te sube a los ojos cada vez que alguien habla de hijos perdidos. Te lo digo a ti, la que está escuchando esto con un nudo en la garganta pensando en alguien que se fue. Las promesas de Dios sobre tu familia están saladas, están preservadas. No se van a podrir por más tiempo que pase. Tu hijo no se perdió, se fue. Y esa diferencia es inmensa, es enorme. Es la diferencia entre la desesperanza y la esperanza. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí sabe. Piensa en cuando tú te alejaste de tu mamá. Todas pasamos por eso de alguna manera, en algún momento de la vida. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. Nunca olvidaste el olor de su cocina. Nunca olvidaste cómo se sentía llegar a su puerta y saber que ahí adentro había alguien que te amaba sin condiciones. Tu hijo tampoco ha olvidado, aunque no llame, aunque no venga los domingos, aunque te haya dicho cosas que te cortaron por dentro. El camino a tu puerta está grabado en su corazón con tinta indeleble, con la misma fuerza con que tú grabaste su nombre en el tuyo el día que lo tuviste en tus brazos por primera vez. Pero aquí viene algo que duele y necesito decírtelo con todo el respeto y todo el cariño del mundo. Te pido que no me sueltes aquí. Lo que voy a decir no lo digo para señalarte. No lo digo para hacerte sentir culpa. La culpa no sana nada. Lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no es el correcto, no para herirla, sino para protegerla. Porque a veces la sal del pacto no actúa en tu casa porque tú misma, sin saberlo, sin mala intención, sin darte cuenta, la mezclaste con algo que la neutralizó. La segunda raíz es esta: la sal que pierde su sabor.
En Mateo 5, versículo 13, Jesús dice algo que todos hemos oído docenas de veces, pero que casi nadie ha entendido en su profundidad real. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Fíjate en algo que cambia todo. Jesús no dice si la sal se acaba, no dice si la sal se destruye, no dice si la sal desaparece, dice si la sal pierde su sabor. La sal no se acaba. La sal se contamina. La sal pierde su fuerza cuando se mezcla con impurezas. En tiempos de Jesús, la sal que venía del Mar Muerto no era sal pura como la que tú compras en el supermercado envuelta en plástico. Llegaba mezclada con yeso, con tierra, con minerales, con residuos. Se veía igual que sal pura, olía parecido, tenía la misma textura entre los dedos, pero ya no salaba, ya no preservaba, ya no hacía su trabajo. La impureza no destruyó la sal, la diluyó, la hizo inútil. Y eso me lleva de vuelta a Doña Esperanza, porque Doña Esperanza era sal, era mujer de oración genuina, de fe profunda, de rodillas gastadas, pero en su desesperación, y la desesperación de una madre es la fuerza más comprensible, más humana, más legítima del universo, empezó a mezclar su fe con cosas que la fueron diluyendo poco a poco, gota a gota, sin que se diera cuenta. No cosas malas con intención malvada, no brujería ni ocultismo consciente, cosas que parecían buenas, cosas que alguien bien intencionado le recomendó con cariño, un vasito de agua detrás de la puerta para absorber lo negativo, una veladora de un color específico para atraer la protección, una cadena de oración que en realidad no era oración sino una fórmula repetida que alguien le pasó por el teléfono con instrucciones de repetirla exactamente 7 veces mirando hacia el este y luego reenviarla a 10 personas, o no funciona. Un decreto espiritual copiado de internet que sonaba poderoso pero que no venía de ningún versículo. ¿Te suena conocido algo de esto? Mira, necesito decir esto con mucho cuidado y con mucha ternura. Nuestras abuelas, muchas de ellas, hicieron cosas parecidas. No las hicieron por ignorancia, ni por rebeldía, ni por maldad. Las hicieron porque les tocaron tiempos difíciles, tiempos de pobreza, de enfermedad, de hijos en peligro, de esposos que no volvían, de noches largas sin respuestas, y agarraban fuerza de donde podían, con las herramientas que tenían, con el conocimiento que les habían dado. Dios honra ese corazón. Dios sabe que esa abuela que puso la velita no lo hizo desafiándolo, sino buscándolo desesperadamente con lo poco que tenía. Pero a ti, que estás escuchando esto hoy, que tienes acceso a la palabra completa en tu teléfono, que puedes abrir la Biblia con un dedo, Dios te está dando la oportunidad preciosa de quedarte con lo bueno, con la fe heredada, con la perseverancia aprendida, con la oración enseñada de rodilla a rodilla, y soltar lo que nunca debió estar ahí mezclado con tu fe pura. Porque cuando mezclas la oración bíblica con prácticas que no vienen de la palabra, lo que haces es diluir tu sal, no la destruyes, la diluyes, y la sal diluida se ve como sal, pesa como sal, parece sal en la mano, pero no sala. Tú sigues orando cada noche y sientes que Dios no te escucha. Sigues ayunando y parece que el cielo está tapado con una pared de cemento. Sigues pidiendo con lágrimas y la respuesta no llega y no llega y no llega. Y no es que Dios esté lejos. No es que se haya olvidado de tu nombre. No es que tu oración sea débil o insuficiente. Es que la señal pura de tu fe se está perdiendo en el ruido
de todo lo que le agregaste, pensando que la estabas fortaleciendo cuando en realidad la estabas diluyendo. Y fíjate qué peligroso es el mecanismo de la dilución. Cuando doña Esperanza puso la sal en las esquinas de su casa, sintió alivio, sintió que estaba haciendo algo concreto, que estaba tomando acción, que por fin tenía el control, y ese alivio, ese sentir que haces algo, que tomas las riendas, fue precisamente lo que la hizo seguir agregando cosas, porque el alivio se confunde muy fácilmente con la paz de Dios, pero no es lo mismo. El alivio es temporal y viene de la acción humana, del sentir que controlas. La paz de Dios es permanente y viene de la rendición, del soltar. Son dos cosas completamente distintas que se sienten parecido al principio, pero que te llevan a destinos opuestos. Doña Esperanza lo entendió una noche, no en un templo lleno de gente, no en un retiro espiritual de fin de semana, no en un congreso con un predicador famoso. Lo entendió en el lugar más humilde y más sagrado de su vida, su cocina, a las 3 de la mañana. Fue una de esas noches en que el insomnio te visita y se sienta a tu lado como si fuera un compañero viejo que ya conoce tu casa y no necesita que le digas dónde están las cosas. Eran las 3 de la mañana. Se levantó con cuidado para no despertar a nadie, fue a la cocina arrastrando los pies descalzos por el piso frío, se sirvió un vaso de agua del garrafón y se sentó en la silla donde siempre se sentaba su hijo. Esa silla que llevaba meses sin que nadie se sentara en ella. Y en ese silencio completo, en esa oscuridad de cocina a las 3 de la mañana, donde lo único que se oía era el tic-tac del reloj de pared y el zumbido lejano del refrigerador, con el frío del piso subiéndole por las plantas de los pies hasta las rodillas, sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Paz, no alegría, no euforia, no un escalofrío espectacular, ni una voz del cielo, ni una señal sobrenatural. Paz, sencilla, quieta, mansa, como si alguien se hubiera sentado junto a ella en la oscuridad sin hacer ruido y le hubiera puesto la mano en el hombro sin decir una sola palabra. Y en ese momento supo, no con la cabeza, no con la teología, sino con el cuerpo entero, que Dios estaba ahí, que siempre había estado ahí, que ni una sola de esas noches la había dejado sola en esa cocina, que el problema nunca fue que Dios no escuchaba sus oraciones. El problema era que ella había llenado su fe de tanto ruido, de tantas fórmulas agregadas, de tantas prácticas que no venían de la palabra, que ya no podía escucharlo a él en medio de todo ese desorden espiritual. Y si tu insomnio no es el enemigo despertándote para atormentarte, y si es Dios diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas, sin ruido, sin fórmulas, sin nada entre tú y yo. Esa noche, doña Esperanza hizo algo que no requirió fuerza sobrehumana, requirió rendición. Se levantó de la silla despacio, fue al rincón de su cocina donde tenía acumuladas las cosas: el vasito de agua detrás de la puerta, la veladora del color específico, la hojita doblada con la fórmula copiada de internet, la bolsita de sal que le habían dado ya preparada y bendecida. Agarró todo, lo miró un momento largo, no con desprecio, con una especie de agradecimiento triste, porque cada una de esas cosas representaba un intento desesperado de proteger a los suyos, un grito silencioso de una madre que haría cualquier cosa por su familia, pero después lo puso en la basura, no con rabia, con claridad, como quien limpia un cajón de la cocina que llevaba años acumulando cosas viejas que ya no sirven, pero que no te atrevías a tirar porque por si acaso o me costó dinero o alguien me lo regaló con cariño. Y después se arrodilló en ese mismo piso frío de la cocina, puso las palmas de las manos abiertas sobre las baldosas heladas y dijo la oración más corta de su vida:
6 palabras, solo 6. Señor, límpiale el sabor a mi sal. 6 palabras. Porque Dios no mide las oraciones por cantidad de palabras, ni por elocuencia, ni por volumen. Las mide por la temperatura del corazón que las pronuncia. Y el corazón de doña Esperanza esa noche ardía, no de rabia, de rendición. De esa rendición que no es derrota, sino liberación. Y aquí llegamos a la tercera raíz, la que te prometí al principio, la que te dije que iba a cambiar tu manera de orar a partir de esta noche. La tercera raíz es esta: la sal como arma de consagración. En Ezequiel capítulo 43, versículo 24, Dios da instrucciones muy precisas para consagrar el altar del templo reconstruido. Y entre todas las instrucciones dice que los sacerdotes deben echar sal sobre el sacrificio antes de presentarlo ante Él. Sal sobre el sacrificio. No sobre las paredes del templo, no sobre el piso, no regada por las esquinas, sobre el sacrificio directamente. ¿Por qué? Porque la sal no solo preserva, la sal consagra, la sal marca una línea divisoria entre lo santo y lo profano. La sal dice, esto ya no pertenece al mundo, esto es apartado, esto es de Dios. Cuando la sal toca el sacrificio según la instrucción divina, ese sacrificio queda separado, consagrado, protegido. Pero fíjate cuál es el sacrificio hoy, porque ya no es un becerro, ya no es un cordero degollado, ya no es un animal en un altar de piedra. Pablo lo dice con total claridad en Romanos 12, versículo 1. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacrificio vivo y santo eres tú, tu cuerpo, tu vida entera, tus manos que trabajan sin parar, tus rodillas gastadas de tanto arrodillarte cuando nadie te ve, tu espalda doblada de tanto cargar lo que otros no quieren cargar, tus ojos que se cierran de cansancio mientras intentas orar de noche. Tú eres el altar y el sacrificio al mismo tiempo. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie porque no quieres preocupar a los tuyos, que se levanta cada mañana arrastrando un peso que el mundo no ve y que nadie te ayuda a cargar. Ese cuerpo que ya no es el de antes, que te recuerda cada día que el tiempo ha pasado, que tiene dolores nuevos que no tenía hace 5 años, que cruje cuando te arrodillas y protesta cuando te levantas, es templo del Espíritu Santo. No es una casa vieja que ya se está cayendo. No es un trasto que ya dio lo que tenía que dar. Es un templo sagrado. Y Dios no abandona sus templos. Mira, la sal como arma espiritual funciona cuando se combinan 3 elementos. 3. Y si falta uno solo, no funciona. Es como una mesa de 3 patas. Quítale una y se cae todo. Primer elemento, un corazón limpio. Como el plato nuevo de Eliseo, un corazón que no está cargando prácticas mezcladas, fórmulas ajenas a la palabra, supersticiones disfrazadas de fe con buenas intenciones. Un corazón que le dijo a Dios con total honestidad, solo tú, nadie más, nada más. Quito todo lo que puse de más y me quedo solamente contigo y con tu palabra. Segundo elemento, la palabra de Dios hablada en voz alta sobre el punto específico de la contaminación. La sal sin la palabra es cloruro de sodio. Pero cuando tú tomas un versículo uno solo, no necesitas memorizar un libro entero y lo declaras con tu boca, con tu voz, sobre tu casa, sobre tu hijo, sobre tu matrimonio, sobre tu salud, sobre tu economía. Ese versículo se convierte en sal espiritual. Preserva lo que Dios quiere preservar y destruye lo que Dios quiere destruir. Tercer elemento, la acción dirigida al manantial, al punto exacto de origen. Eliseo no tiró la sal
al primer arroyo que encontró en el camino. No la regó por toda la ciudad esperando que cayera donde tenía que caer. Fue al manantial, al nacimiento del agua, al origen exacto de la contaminación. Si el problema en tu casa está en la relación con tu esposo, la oración va ahí, a ese punto. Si está en tu hijo alejado, va ahí. Si está en tu salud, va ahí. Si está en la angustia económica que no te deja dormir, va ahí. La sal espiritual no se riega al aire, se lanza con precisión al manantial. Doña Esperanza aplicó estas 3 cosas después de aquella noche en la cocina. Limpió su corazón de todas las mezclas, tiró todo lo que no venía de la palabra, escogió un solo versículo, uno solo, no una lista interminable. Isaías 43, versículo 1, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Y empezó a declararlo todos los días, cada noche, sobre la cama vacía de su hijo. Todas las noches, antes de acostarse, hacía lo mismo. Iba al cuarto de su muchacho. Se sentaba en esa cama que ya no tenía las sábanas revueltas de un joven que dormía ahí. Pasaba la mano despacio por la almohada, como si estuviera acariciando la cabeza de ese hijo que ya no estaba, como si pudiera sentir el calor que dejó la última vez que durmió ahí. Y decía en voz alta, con voz firme, no gritando, no llorando, con voz de autoridad tranquila, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Lo decía como si le estuviera contando a las paredes de ese cuarto quién es el dueño de esa casa. Como si le estuviera informando a la oscuridad y a todo lo que se esconde en ella. Tú no tienes autoridad sobre este muchacho porque su madre puso sal de la palabra sobre esta almohada. Y esta sal no se diluye. Esta sal no se contamina. Esta sal es del pacto eterno de Dios. Pasaron semanas, pasaron meses, 3 meses exactos. Y no te voy a mentir diciéndote que fue un camino limpio, bonito y sin baches. No. Hubo noches en que doña Esperanza se sentó en esa cama y no le salieron palabras. Le salieron solamente lágrimas. Lágrimas calladas, de esas que caen sin permiso y mojan la almohada sin que nadie las vea. Se le atoraba el versículo en la garganta y lo único que podía hacer era llorar sobre esa almohada que olía cada vez menos a su hijo. Y déjame decirte algo que necesitas escuchar y que tal vez nadie te ha dicho: las lágrimas de una madre también son sal. Son saladas. Ponlas en tu lengua y compruébalo. Son sal pura. Y cuando caen sobre la almohada de un hijo que se fue, Dios las recoge una por una, con el cuidado de un joyero recogiendo diamantes, como si fueran la ofrenda más valiosa del mundo. El Salmo 56, versículo 8, lo dice con una ternura que me quiebra el alma cada vez que lo leo. Dios pone tus lágrimas en un frasco, no las deja caer al suelo, no las ignora, las guarda, como si fueran un perfume demasiado precioso para desperdiciarse. Dios no ha desperdiciado ni una sola de tus lágrimas, ni una. A veces la oración más poderosa no tiene palabras. Es sentarse en la cama vacía de tu hijo, pasar la mano por la almohada y decir solamente su nombre, nada más. Solo su nombre dicho en la presencia de Dios. Porque cuando una madre dice el nombre de su hijo delante de Dios, el cielo entero se detiene a escuchar, se detiene, como si todo lo demás pudiera esperar. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo, no la tienen. No caducan como las medicinas, no se borran como los mensajes del teléfono, no se pierden en el ruido del universo. Cada oración que has hecho por tus hijos, cada lágrima que has llorado por ellos, cada madrugada que te has levantado a clamar cuando todos dormían, está registrada, archivada, guardada en un frasco celestial con tu nombre escrito.
Y quiero que entiendas algo sobre el tiempo de Dios que casi nadie enseña y que es crucial para tu fe esta noche. En la historia de Eliseo, las aguas sanaron inmediatamente, al instante. Echó la sal, declaró la palabra y el agua sanó ahí mismo. Pero en la historia de Ana, la mujer que oraba en el templo del Señor pidiendo un hijo año tras año mientras el sacerdote Elí la observaba con sospecha, pasaron años, años de oración fiel sin respuesta visible, años de ir al templo con esperanza y volver con las manos vacías y el vientre vacío, años de soportar las burlas de la otra esposa de su marido. Y para colmo, encima de todo el dolor, el sacerdote la malinterpretó. La vio moviendo los labios en silencio, orando con el alma pero sin voz audible, y pensó que estaba borracha. Detente a pensar en eso un momento. La mujer más devota del templo, la que más oraba, la que más fe tenía, fue confundida con la más desordenada. La que derramaba su alma delante de Dios fue acusada de estar fuera de control. Y Ana no se defendió con violencia ni con gritos, simplemente le dijo a Elí con una dignidad que me eriza la piel: no, Señor, no soy una mujer borracha, soy una mujer con espíritu angustiado, no he bebido vino, he estado derramando mi alma delante del Señor. ¿Cuántas veces te han malinterpretado mientras orabas? ¿Cuántas veces alguien te ha visto arrodillada llorando y ha pensado que exageras, que eres dramática, que te falta fe precisamente porque lloras? ¿Cuántas veces te han dicho, ya déjalo ir, ya no va a cambiar, ya acéptalo como está, mientras tú sigues poniendo sal de la palabra sobre la promesa cada noche? Ana no le contestó con rabia al sacerdote que la juzgó mal. Ana no dejó de ir al templo por vergüenza. Ana no se rindió porque alguien no la entendió. Y Dios le dio a Samuel, no un hijo cualquiera, un profeta de los grandes, un hombre que ungió al primer rey de Israel, un hombre que cambió el curso de la historia de toda una nación. Eso es lo que puede salir del vientre espiritual de una mujer que no se rinde. Eso es lo que puede nacer de las lágrimas saladas de una madre que sigue orando cuando todo le dice que pare. Y déjame mostrarte algo más sobre Ana que me rompe el corazón cada vez que lo leo, sin importar cuántas veces lo haya leído. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 18, dice que después de hablar con Elí, Ana se fue por su camino, comió y ya no estaba triste. Piensa en eso. Aún no tenía la respuesta. Aún no estaba embarazada. Aún no había evidencia visible de que algo hubiera cambiado. El vientre seguía igual de vacío que antes de orar. Pero algo se movió adentro de ella que lo cambió todo. La sal del pacto hizo efecto en su corazón antes de que el milagro se manifestara en su cuerpo. Ana dejó de cargar la tristeza, no porque el problema se resolvió, sino porque entendió, con una certeza que le bajó hasta los huesos, que el que prometió es fiel. Quiero que esa frase se te quede grabada a fuego para las noches difíciles que vengan. Repítela conmigo en tu mente ahora mismo. El que prometió es fiel. No dice tal vez. No dice si te portas bien. No dice si completas la fórmula correcta en el orden correcto. Dice yo salvaré. Isaías lo grita. Y Dios no ha roto una promesa en toda la historia de la humanidad. Ni una sola. Ni la va a empezar a romper con la tuya. Una tarde de domingo, 3 meses después de aquella noche en la cocina, doña Esperanza estaba cocinando. Había dejado de poner el lugar extra en la mesa para su hijo. No por rendirse, no por perder la esperanza, por fe. Porque entendió que poner el plato vacío cada domingo era recordarle a su corazón lo que faltaba en vez de declarar lo que Dios estaba haciendo en lo invisible. Y Dios le enseñó a enfocarse no en la silla vacía, sino en la promesa salada.
Entonces estaba ahí parada frente a la estufa como cada domingo, revolviendo la olla con la cuchara de madera, con el olor de la comida llenando toda la cocina y saliendo por la ventana, con el vapor caliente subiéndole a la cara, cuando escuchó algo, un sonido que no esperaba, la puerta de la casa abriéndose. Se quedó inmóvil, con la cuchara en la mano detenida en el aire, con el corazón apretado tan fuerte en la garganta que casi no podía tragar, con los oídos abiertos como antenas, captando cada sonido, pasos en la entrada, pasos en el pasillo, pasos que su cuerpo reconoció antes que su cabeza, porque una madre conoce los pasos de sus hijos como conoce los latidos de su propio corazón. Sabe cuáles son pesados, cuáles son rápidos, cuáles son los de ese hijo específico que camina arrastrando un poco el pie izquierdo. Era su hijo. No traía flores, no traía un discurso preparado, no traía explicaciones, ni justificaciones, ni excusas. Traía los ojos rojos de quien ha llorado en el carro antes de atreverse a tocar la puerta. Traía las manos temblando, los zapatos sucios, la ropa arrugada de varios días, y lo único que dijo, parado en la puerta de la cocina, mirándola con esos ojos que eran los mismos ojos que ella vio el día que nació, lo único que le salió de la boca fue: mamá, tengo hambre. Tengo hambre. 2 palabras. No, perdóname. No tenía razón. No volví a creer. Dijo: tengo hambre. Exactamente lo que dijo el hijo pródigo de la parábola de Jesús. No volvió por convicción teológica ni por arrepentimiento elaborado. Volvió por hambre, por necesidad, por vacío. Y eso bastó. Porque una madre no necesita que su hijo le pida perdón con un discurso hermoso para abrir los brazos de par en par. Una madre no necesita escuchar un acto de contrición perfecto para poner un plato más en la mesa. Una madre necesita una sola cosa en esta vida: que su hijo cruce esa puerta. Y el regreso es suficiente. El regreso lo es todo. Todo lo demás se puede ir arreglando con el tiempo, con la paciencia, con la sal del pacto que sigue preservando. Doña Esperanza no le preguntó dónde había estado esos 3 meses. No le reclamó el portazo ni las palabras hirientes. No le dijo: ¿ves? Yo tenía razón, ni te lo dije. Hizo lo que hacen las madres que oran con sal. Bajó la flama de la estufa, sacó un plato limpio de la alacena, sirvió la comida caliente, puso el plato en la mesa en el mismo lugar exacto donde antes ponía el plato vacío, jaló la silla y se sentó a comer con su hijo en silencio. Y mientras comían sin hablar, con el sonido de los cubiertos contra el plato y el olor de la comida casera llenando ese espacio que había estado contaminado de soledad durante meses, algo se restauró en esa cocina que ninguna fórmula copiada de internet, ninguna veladora de ningún color, ningún vasito de agua detrás de ninguna puerta, ninguna cadena reenviada a 10 personas hubiera podido lograr jamás. No fue magia, no fue ritual, no fue fórmula, fue sal, sal de pacto eterno. Sal de la palabra de Dios declarada con la boca sobre el lugar exacto de la contaminación noche tras noche. Sal de las lágrimas de una madre que se negó a rendirse. No se arregló todo ese domingo, ni la semana siguiente. Hubo conversaciones difíciles después, hubo silencios incómodos y heridas que tardaron en sanar, pero cada día fue un poquito más fácil. Como una planta que empieza a reverdecer despacio después de una sequía larga. Primero una hojita, después otra, después un brote nuevo. La sal no hizo magia instantánea. La sal preservó la promesa hasta que la promesa dio fruto. Ahora necesito hablarte a ti directamente.
A ti que estás escuchando esto en tu cama con el teléfono cerca de la cara y los ojos húmedos, a ti que estás en la cocina con la televisión encendida y algo adentro tuyo se movió con esta historia y no puedes explicar qué es, pero lo sientes en el pecho, yo sé que no todas las historias son iguales. Sé que hay quien lleva años, no meses, años orando y ese hijo todavía no regresa. Sé que hay quien ya no tiene fuerzas para sentarse en esa cama vacía una noche más. Sé que hay quien se pregunta en silencio, sin atreverse a decirlo en voz alta, si Dios de verdad la escucha o si solo está hablando al techo de su cuarto. Pero lo que pasó con doña Esperanza no fue excepcional. No fue para ella sola. Fue el mecanismo bíblico de la sal funcionando exactamente como Dios lo diseñó desde Eliseo. Corazón limpio, palabra declarada con la boca, acción dirigida al manantial. Y quiero guiarte a hacer algo esta noche, algo sencillo, algo que puedes hacer ahora mismo, donde estés, cómo estés, sin levantarte si no quieres, sin arrodillarte si el cuerpo no te lo permite. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón, ese corazón que ha latido miles de millones de veces sin que tú se lo pidas, sin que tú lo programes, sin que tú lo enciendas cada mañana como quien prende la estufa. Ese corazón que ha seguido latiendo fielmente en las peores noches de tu vida, que latía cuando lloraste sola en la cocina mientras todos dormían, que latía cuando te despertaste a las 3 de la mañana con la angustia sentada en tu pecho, que latía cuando el doctor te dio una noticia que no querías escuchar, que latía cuando te sentaste en la cama de tu hijo y no encontraste palabras que está latiendo ahora mismo mientras me escuchas. Ese corazón que late sin tu permiso, sin tu esfuerzo, sin tu control, es la evidencia más contundente de que Dios no te ha soltado. Si te hubiera soltado, tu corazón no estaría latiendo. Cierra los ojos, respira profundo, llénate los pulmones, suelta el aire despacio por la boca y vamos a orar, pero no como fórmula, no como ritual repetido, no como cadena reenviada, como conversación, como si estuvieras sentada en tu cocina a las 3 de la mañana y supieras cómo lo supo doña Esperanza aquella noche que Dios se acaba de sentar junto a ti en la oscuridad y te puso la mano en el hombro. Señor, aquí estoy otra vez, con mis manos sobre el pecho, sintiendo el corazón que tú me pusiste, que tú enciendes cada mañana sin que yo te lo pida. Este corazón cansado que no ha dejado de latir porque tú no lo has dejado apagarse. Perdóname, Señor, porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado. Perdóname porque en mi desesperación mezclé tu palabra pura con cosas que no venían de ti. No lo hice por rebelde, no lo hice por desobediente. Lo hice porque estaba desesperada, porque tenía miedo, porque nadie me explicó cuál era el camino correcto, y agarré lo primero que encontré. Pero hoy entendí, hoy, esta noche, en este momento, entendí que la sal sin tu palabra es solo polvo blanco que no hace nada, y que tu palabra en un corazón contaminado de mezclas no puede hacer su trabajo completo. Así que te pido, Señor, con las mismas 6 palabras que le cambiaron la vida a doña Esperanza, límpiale el sabor a mi sal. Quita de mi vida, de mi casa, de mi cuarto, de mi cocina, de mis manos, de mi mente, todo residuo de lo que agregué pensando que ayudaba, pero que estaba diluyendo lo único que de verdad funciona. Tu palabra limpia en un corazón limpio. Quítalo con tu misericordia, no con juicio. Con tu gracia, no con condenación. Con tu amor de Padre, no con castigo. Y Señor, tú sabes el nombre que estoy pensando ahorita.
No necesito decírtelo en voz alta porque tú lo conoces desde antes de que yo lo conociera. Ese nombre que se me atora en la garganta cuando intento orar por él, ese nombre que lloro de noche cuando nadie me ve ni me escucha, ese nombre que es lo primero que pienso cuando abro los ojos en la mañana y lo último que pienso cuando lo cierro en la noche. Yo pongo sal de pacto sobre ese nombre ahora mismo, en este instante. Tu palabra dice en Isaías que lo redimiste, tu palabra dice que lo llamaste por su nombre, tu palabra dice que es tuyo, y yo me paro sobre esa promesa como si fuera la roca más firme del universo, porque lo es. Porque tú no rompes pactos de sal, nunca lo has hecho, nunca lo harás. No te pido que me digas cuándo, Señor. No te pido que me expliques cómo ni por dónde. Solo te pido que me des la paz de Ana, esa paz que llegó antes del milagro, esa paz que se comió la tristeza sin que nada visible hubiera cambiado todavía. Dame esa paz esta noche, Señor. Dame esa paz que no depende de lo que mis ojos ven, sino de lo que tu palabra dice. Que cuando ponga la cabeza en la almohada dentro de un rato, tu paz me cubra como una cobija caliente que huele a tu presencia, a tu cercanía, a tu fidelidad. Y cada pared de mi casa te lo declaro ahora con la autoridad que me da ser tu hija, con la misma firmeza con que Eliseo habló sobre el manantial. Esta casa es territorio de Dios. Esta cocina donde preparo los alimentos de mi familia es territorio de Dios. Este cuarto donde duermo y donde muchas noches lloro sin que nadie me escuche es territorio de Dios. La cama de mis hijos, estén bajo mi techo o estén al otro lado del mundo, es territorio de Dios. La puerta de mi casa por donde entra y sale, todo es territorio de Dios. Y todo, absolutamente todo lo que no sea de Dios tiene que irse de aquí. Ahora, esta noche, sin negociación, en el nombre poderoso de Jesús, ahora abre las manos, mija. Esas manos que tienes sobre el pecho, ábrelas despacio con las palmas hacia arriba, como si estuvieras recibiendo lluvia después de una sequía larga. Como si estuvieras recibiendo algo que no puedes ver con los ojos, pero que vas a sentir en todo el cuerpo, porque Dios está depositando algo en tus manos esta noche. Es fuerza nueva para la semana que viene. Es sal nueva para declarar sobre tu casa mañana por la mañana. Es una unción fresca sobre tu vida, sobre tu familia, sobre ese nombre que acabas de poner delante de Él con tus propias lágrimas. Esas manos tuyas, míralas un momento si puedes. Esas manos que han lavado miles y miles de platos, que han tendido cientos de camas cada mañana, que han amasado pan y tortillas y empanadas más veces de las que puedes contar, que han sostenido nietos recién nacidos con un cuidado infinito, que han secado lágrimas ajenas mientras las propias se quedaban sin secar, que han barrido pisos y fregado ollas y doblado ropa del tendedero y cerrado puertas de noche para que los suyos duerman seguros, esas manos que a veces tiemblan cuando las extiendes, que a veces duelen cuando hace frío, que a veces se sienten vacías como si ya no tuvieran nada que ofrecer. Cada vez que esas manos se juntan para orar, el cielo se detiene, no porque seas perfecta, no porque hagas todo bien, no porque tengas la oración más elocuente o la fe más grande, sino porque eres persistente. Y Dios no puede resistir la oración de una mujer persistente. Nunca ha podido. Desde Ana hasta hoy, no le ganó Ana a Dios con teología, le ganó con terquedad santa. Y tú tienes esa misma terquedad santa corriendo por las venas. Quiero que hagas algo mañana por la mañana, algo práctico, algo concreto, algo que va a cambiar la atmósfera espiritual de tu casa. Antes de que empiece el ruido del día, antes de que suene el primer mensaje en tu teléfono, antes de que alguien te pida algo o te necesite para algo, ve a tu cocina, párate frente a la estufa,
Pon tu mano sobre la cubierta, sobre la puerta del horno, sobre cualquier parte. Y declara en voz alta, con voz de dueña de casa, no gritando, no susurrando, con voz firme y clara como la de Eliseo frente al manantial. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mía. Isaías 43:1. Hazlo despacio, sin prisa, como si le estuvieras informando a cada pared de esa cocina quién manda ahí. Después, camina al cuarto de tus hijos. Si tu hijo ya no vive ahí, si ese cuarto ahora se usa para otra cosa o está cerrado con llave, ve de todos modos. Toca la puerta con la mano antes de entrar, como quien toca la puerta de un lugar sagrado. Entra y repite el versículo adentro, parada en medio de ese cuarto, mirando las paredes. Después camina a la puerta principal de tu casa. Pon la mano sobre la chapa, sobre la cerradura, sobre la madera. Siente la textura de esa puerta bajo tus dedos y declara el versículo una última vez. Con autoridad, con fe, con sal. No estás haciendo un ritual nuevo para reemplazar los anteriores. No estás siguiendo una fórmula mágica. No estás regando sal por el piso. Estás haciendo exactamente lo que hizo Eliseo hace miles de años, llevando la palabra de Dios desde un corazón limpio al lugar exacto donde está el origen de la contaminación. Estás salando tu casa con la sal que no pierde el sabor. La sal de la palabra viva y eterna del Dios que hace pactos que no se rompen. Y si alguien de tu familia te ve parada frente a la estufa a las 6 de la mañana hablando en voz alta y te pregunta qué estás haciendo, mírale a los ojos y dile la verdad. Estoy salando mi casa. Hay una última cosa que necesito decirte antes de terminar esta noche. Y escúchala bien porque es para ti. Exactamente para ti. No para la mujer de al lado ni para la del otro video. Para ti, la que está escuchando esto con el cuerpo cansado, con la espalda dolorida, con los ojos pesados, con el alma cargada de cosas que no le ha contado a nadie y que carga sola desde hace tanto tiempo que ya ni recuerda cómo se siente caminar sin peso. Tu cansancio no es señal de derrota, es señal de batalla. Solo se cansan las que pelean. Las que se rindieron hace rato ya no sienten nada, pero tú sientes, tú cargas. Tú te levantas cada mañana, aunque el cuerpo te suplique que te quedes acostada 5 minutos más, 10 minutos más, toda la vida más. Tú oras, aunque no sientas respuesta inmediata. Tú declaras la palabra, aunque la voz te tiemble. Tú sigues poniendo la mesa, aunque haya sillas vacías. Tú sigues prendiendo la estufa, aunque no sepas quién va a venir a comer. Y eso que tú haces cada día en silencio, sin cámaras, sin aplausos, sin que nadie te dé un diploma ni un reconocimiento, te hace exactamente el tipo de mujer que le quita el sueño a la oscuridad. Porque la oscuridad no le tiene miedo a las que gritan más fuerte, ni a las que tienen las fórmulas más elaboradas, ni a las que comparten más cadenas. La oscuridad le tiene miedo a las que oran más callado, a las que se arrodillan en el piso frío de la cocina a las 3 de la mañana cuando todo el mundo duerme y nadie las ve ni las aplaude, a las que pasan la mano por la almohada de un hijo que se fue y dicen su nombre una vez más delante de Dios, como lo han dicho 1000 veces antes, sin rendirse, a las que ponen sal de la palabra sobre cada rincón de su casa, con la misma firmeza silenciosa con que ponen el café cada mañana. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada. Yo te bendigo esta noche con todo lo que Dios me ha dado para bendecir. Bendigo tus manos trabajadoras e incansables. Bendigo tu casa y cada pared que la sostiene y cada techo que la cubre. Bendigo la puerta por donde entra y sale tu familia, los que están y los que todavía no han vuelto. Bendigo la cama donde duermes
y las camas donde duermen los tuyos estén debajo de tu mismo techo o estén al otro lado del país o del continente. Bendigo tu cocina, que no es solo una cocina, es tu altar. Es el lugar donde tus manos preparan alimento y tu boca declara la palabra. Bendigo tu espalda que carga lo que nadie ve y nadie imagina. Bendigo tus rodillas que se doblan cuando el resto del mundo duerme tranquilo. Bendigo el nombre que tienes en el corazón esta noche. Ese nombre sagrado que no necesitas decirme porque Dios lo conoce mejor que tú y mejor que yo y ya está trabajando en lo invisible sobre ese nombre mientras tú respiras. Que la sal del pacto eterno de Dios preserve tu fe cuando el cansancio te grite que te rindas. Que proteja tu casa cuando el enemigo intente acercarse a tu puerta. Y que traiga de regreso, en el tiempo perfecto y soberano de Dios, todo lo que parecía perdido, todo lo que parecía muerto, todo lo que parecía demasiado lejos para volver. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó algo adentro de ti esta noche, déjamelo saber en los comentarios. No necesitas escribir mucho. Una palabra basta. Dime qué sentiste. Dime por quién estás orando. Dime qué nombre pusiste delante de Dios mientras orabas. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto, una mamá, una abuela, una hermana, una vecina, una amiga, que está peleando sola en su cocina a las 3 de la mañana, compártele este video. A veces lo único que alguien necesita para no rendirse es saber que no estás sola en la batalla. Suscríbete y activa la campana para que sigamos caminando juntas en esta fe que no se rinde.